Después de 139 mensajes acerca de la fe, si ustedes los pudieron seguir y los pudieron ver y escuchar a todos, se habrán dado cuenta que la fe es como un organismo vivo. Hay que cuidarlo, hay que mantenerlo, hay que alimentarlo. Así es la fe de la cual nos habla la Biblia. Si usted quiere obtener la bendición de Dios, se llame como se llame, salvación, liberación, provisión divina, paz, salud, cualquiera de estas bendiciones de Dios, otras que yo no haya nombrado, todas se van a lograr siempre por medio de la fe. Y toda la fe necesita una base sobre la cual creer. Esta es una regla general para este mundo. Todo necesita una base, algo donde apoyarse, algo donde arraigarse. Sea un edificio, sea una planta, sea un barco en el agua. Podríamos hablar de un estilo de vida, podríamos hablar de una creencia. Todo esto que dijimos necesita apoyarse en algo. Por lo tanto, vamos a entender que el punto de apoyo es fundamental para la permanencia. Si el punto de apoyo no es bueno, si el punto de apoyo no es correcto, entonces aquello que se está sustentando en ese punto se va a debilitar, se va a caer y se va a destruir. Y la fe no queda fuera de esto, de ninguna manera la fe queda fuera de esto. Recordemos lo que enseña el libro de Hebreos en el capítulo 11 y versículo 1, que dice así: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Certeza y convicción fundamentadas en algo. La fe también tiene que estar apoyada sobre algo. Por eso me gustaría leer lo que Pablo le dice a los hermanos de Corinto en la primera carta, en el capítulo 2 y versículo 5. Pablo escribe de esta manera: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Creo que Pablo está queriendo que los corintios tengan una fe sólida, resistente, y les da estas dos condiciones para la fe. La una vista de manera negativa, la otra vista de manera positiva. Y me gustaría que podamos hacer el análisis de estas dos condiciones para una fe sólida. Para eso los voy a invitar que tengan la Biblia en sus manos, ya que vamos a ir leyendo dentro del mismo capítulo justamente acerca del desarrollo de cómo tener una fe sólida. En primer lugar, dice Pablo que una fe sólida no está fundamentada o fundada en la sabiduría humana. Y quiero entonces descubrir en este capítulo cuáles son esos fundamentos falsos que a veces aparecen en la vida, que muchas veces uno los ha visto, al menos yo, a lo largo de todos estos años de vida y de ministerio que Dios me ha dado. Y he visto cómo en muchos lugares hay fundamentos falsos. La fe se trata de sostener de una manera sintética. Y esto no da nunca, jamás un buen resultado. Da por lo general una fe patológica, una fe enfermiza. Vamos a recorrer algunos versículos. El versículo 1 del capítulo 2 dice de la siguiente manera: no fui con excelencia de palabras. Estoy dando una parte del versículo. Pablo dice: no fui a ustedes con excelencia de palabras. Y en el versículo 4 dice, también en una de las partes del versículo: ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Dos cosas importantes que el apóstol nos dice para que nuestra fe no esté fundada
en la arena movediza. Número uno, Pablo dice, yo no fui con palabras maravillosas, con excelencia de palabras. Y segundo, no fueron necesariamente palabras persuasivas de humana sabiduría. Recordemos algo, que los griegos eran adeptos de escuchar siempre nuevas cosas. Por eso es que la filosofía prácticamente nace entre ellos. No fueron los únicos pueblos que tuvieron filósofos, los chinos también y otros pueblos también, pero los griegos fueron los que popularizaron la filosofía que nos alcanza y nos abarca a nosotros hoy día. Tenían hombres que eran especialistas en oratoria y en persuasión, o sea, en tratar de convencer a las personas con sus palabras. Generalmente, frente a las épocas de elecciones, como nos estamos acercando ahora, va usted a escuchar a los políticos con palabras persuasivas. Parece que todos tienen razón. Parece que todos nos dicen la verdad. Parece que la solución está en sus manos y cómo no nos hemos dado cuenta que antes ellos ya tenían la solución en sus manos. Bueno, esto es lo que dice Pablo y que no se aplica a un mensaje sano para alimentar una fe sana. Las palabras estas de humana sabiduría y de persuasión, palabras exaltadas, no son necesariamente la fuente de un mensaje sano para sostener nuestra fe. Pablo no quiere apoyarse en sus habilidades humanas, y vaya que las tenía. Recuérdese que Pablo es un maestro de la ley, preparado a los pies de uno de los maestros más distinguidos de aquel entonces, un rabino que se llamaba Gamaliel. Pablo tenía habilidades, tenía talento, tenía profesionalidad, pero él no quería usar ninguna de estas cosas para transmitirle el mensaje a los hermanos de Corinto. No quiere decir que esté mal utilizar estos elementos. El problema está cuando no hay nada más que estos elementos, cuando solo hay habilidad, talento o profesionalidad. Cuando el mensajero ya no tiene que depender de Dios, porque ha estudiado, porque se ha preparado, porque tiene la capacidad de hablar. Hay personas que tienen una capacidad natural de hablar y de hablar muy bien. Pero, ¿es esto lo que Dios necesita? ¿Es esto lo que cambia la vida de las personas? Pablo no había llegado a Corintio para venderles nada a los corintios. Pablo les viene a contar, porque él es un verdadero testigo del poder de Dios. Jesús mismo lo convenció a él para que pueda creer y que su vida pueda ser transformada. Así que Pablo no quiere mezclar, no quiere opacar el mensaje con cuestiones frívolas o pensamientos e ideas insignificantes. Él se estuvo cuidando mucho de que las cosas no se mezclen cuando predicaba el Evangelio. Es tan fácil que las cosas se mezclen. Se los dice a alguien que tiene ya más de 30 años detrás de un púlpito. Uno tiene que cuidarse mucho porque uno puede poner su idea. No quiere decir que el predicador no pueda aportarle algo al sermón. De hecho, yo mismo aporto algo al mensaje. Ciertos conocimientos, ciertas ilustraciones que uno va buscando para que las personas puedan comprender este mensaje, pero siempre he tratado de cuidar de no decir cosas que Dios no quiere que uno diga, de no enseñar cosas que me parecen a mí, pero que no están sustentadas por la palabra del Señor. Seguimos con el análisis. Vamos a ver otros versículos. Por ejemplo, el versículo 6. Pablo habla de la sabiduría de este siglo. Él dice que no es suficiente la sabiduría. Él vino con sabiduría, pero no de este siglo, dice. Por lo tanto, también está dando a entender que la sabiduría de este siglo, y hay que entender a qué se refiere esta expresión, es la sabiduría humana, es la sabiduría terrenal. Con eso
Pablo lo define con ese concepto de este siglo. ¿Por qué? Porque son sabidurías perecederas. Tengo allí unos cuantos libros en mi biblioteca que han pasado. Son libros de ciencia que van quedando desactualizados porque se hace un nuevo descubrimiento científico que deja atrás ciertas explicaciones que antes se daba. Tal vez un nuevo microscopio mucho más potente descubre nuevas estructuras que antes se ignoraban, entonces las explicaciones tienen que cambiar. Al menos en las ciencias biológicas esto es así. Uno va comprando libros que continuamente se van desactualizando. Esta es la sabiduría humana, se desactualiza continuamente, va perdiendo vigencia, va perdiendo fuerza, va perdiendo valor. Y si uno mezcla el mensaje del Evangelio con estos contenidos que se desactualizan continuamente, entonces nuestro mensaje también va a perder fuerza y va a perder el poder. Pablo está muy consciente de su responsabilidad al predicar el Evangelio. En el versículo 13 también dice que no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Otra vez vuelven nuevamente a este concepto. Pablo no quiere mezclar la sabiduría humana. Solo puede servir para muy poquitito. La sabiduría humana solo puede ayudar a explicar algunas poquitas cosas y nada más que eso. Y dice en el versículo 14, Pablo habla de algo muy interesante. Habla del hombre natural. Dice que el hombre natural no es la persona que percibe las cosas del Espíritu Santo. El hombre natural no puede entender las verdades espirituales, no las puede llegar a comprender. Está bien expresado en el capítulo 1. En el capítulo 1 de Primera de Corintios, en el versículo 22, Pablo dice que los griegos siempre buscaban la sabiduría y los judíos buscaban las señales. Pero no quiere ir Pablo por ese lado. No quiere llegar con la costumbre griega de añadirle sabiduría humana a los mensajes. Él está deteniendo tal vez su impulso de querer poner la sabiduría humana y mezclarla con la sabiduría que viene de Dios. ¿Por qué? Porque normalmente las cuestiones de fe no son lógicas. ¿Cuántas veces he tenido que enfrentar en la vida cuestiones de fe y no se resolvían con la lógica? De hecho, atentaban contra la lógica humana muchas de las decisiones que tuve que tomar. Mi lógica, la lógica de mi esposa, la lógica de mis hijos y de mi familia no eran suficientes para resolver algunas cuestiones que tienen que ver con la iglesia, con el ministerio o con decisiones personales o decisiones familiares que hay que tomar. Uno dice, por lógica, por estadísticas, por cálculos, uno no puede hacer algunas cosas. Pero la fe supera absolutamente todo esto. Supera la sabiduría humana. Supera los cálculos y las estadísticas de cualquier hombre y de cualquier persona. He comprobado a lo largo también de todos estos años y he conocido hombres estudiosos, profesionales en sus materias, pero personas absolutamente ignorantes de las verdades espirituales, del mundo espiritual. Es lo que decíamos antes, el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu. Por lo tanto, un hombre natural no puede predicar un mensaje que aliente a la fe. Va a tener un límite muy pequeño. Va a estar absolutamente condicionado a su pensamiento, a la lógica, a la probabilidad. Y con eso no va a resolver muchísimas de las cuestiones que una persona de fe tiene que ir resolviendo a lo largo de esta vida. Por eso una fe alimentada con chatarra. Este es un concepto bastante actual. La comida chatarra, la comida rápida que está fundamentada en las grasas, en los hidratos de carbono,
sin proteína. Sí, puede aportar energía y de hecho estas comidas por lo general son las más sabrosas y las más adictivas, pero generan graves daños en la salud, gravísimos daños en la salud del hombre. ¿Puede haber comida chatarra espiritual? Sí, señores. De hecho, la hay. Por eso hay que tener mucho cuidado. Hoy, como yo tengo la posibilidad también de poder predicar en YouTube, puede haber un montón de personas que tienen esa misma posibilidad y esto está muy bien, que todos tengan la posibilidad, pero usted tiene que ser selectivo a la hora de escuchar a quién va a escuchar, qué mensajes va a escuchar, porque puede haber alguien que aparezca con humana sabiduría, alguien que no percibe las cosas del espíritu, alguien que solo lo explica con su lógica, con su estudio, con su pensamiento, y no le va a aportar a usted absolutamente nada bueno para su fe. Por eso la fe no debe estar fundamentada en la sabiduría humana. Pero ¿qué nos dice el versículo 5 en la segunda parte? Decía que debe estar fundamentada en el poder de Dios. Acá sí, cuando alguien se fundamenta en el poder de Dios, va a asegurarse una fe sólida, porque fe y poder de Dios son 100% compatibles. No hay incompatibilidades entre ellos. Fe, poder de Dios, se unen, se amalgaman y hacen algo absolutamente poderoso en el corazón del hombre. Vamos a ver algunos versículos, ¿qué le parece? Entonces, ¿qué es fundamentar la fe en el poder de Dios? Versículo 2 dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Qué bárbaro y qué tremendo este mensaje. Yo creo que la cruz tomó un lugar inimaginado para los romanos, para los judíos y para Satanás. Creo que Satanás ni se imaginaba el lugar que la cruz iba a tener en todo este proceso de la salvación del hombre. ¿Cómo puede ser que una pena de muerte hoy es la mayor victoria de la humanidad? Nadie puede imaginar esto. Como una pena de muerte. La cruz era una pena de muerte. La cruz era el elemento en el cual las personas entregaban sus vidas por delitos cometidos. La cruz era ese lugar tan terrible donde muchos dejaban sus vidas y de manera ignominiosa, de manera horrible. Bueno, justamente ese lugar es el que hoy toma un gran poder, ese lugar es el que hoy hace la diferencia entre nuestra perdición y nuestra salvación. Por eso Pablo dice que la fe sólida tiene que estar basada en un mensaje, en el mensaje de Jesucristo y Jesucristo crucificado. Por cierto que la cruz luego pasó, Jesús bajó, bajaron su cuerpo de la cruz y luego lo llevaron a una tumba. Allí estuvo reservado 3 días y 3 noches, pero al tercer día resucitó. Pero Jesús no podría haber resucitado si primero no pasaba por la cruz. Es el gran mensaje de esta humanidad. En la cruz Jesús nos perdona. En la cruz Jesús nos otorga la salvación de nuestra alma. Vamos al versículo 3. Pasemos ahora al versículo 3. Dice así, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Este pasaje que acabamos de leer habla de la actitud que Pablo tenía frente a la predicación de este mensaje maravilloso. Él reconocía sus limitaciones personales a través de estas 3 palabras: debilidad, temor y temblor. Tal vez Pablo haya tenido problemas personales en su cuerpo, haya enfermedades, haya padecido algo
tal vez haya tenido persecución. No sabemos qué pudo haber sucedido, la Biblia no lo especifica, la Biblia no lo aclara, pero sí estamos seguros de que Pablo enfrenta la predicación de este mensaje con estas tres características, no reconociendo su gran poder, sus capacidades. Él no era un adicto a la autoconfianza. Hoy este es uno de los mensajes que se predican en este mundo. Usted tiene que tener confianza en sí mismo. Usted tiene que alimentar su confianza. Usted tiene que confiar plenamente en usted. Por cierto, usted tiene que confiar en sí mismo primero para poder confiar en los demás. Pero la confianza plena y absoluta, ¿cuántas veces se propuso algo que no lo pudo lograr? Tal vez hacer una dieta y no lo pudo lograr. Algunos dejar un vicio y les ha costado una enormidad dejarlo. Se lo propusieron. Dijeron que lo iban a hacer, pero tal vez no lo alcanzaron. Otros estudiar un idioma, estudiar un instrumento. Empezaron con ganas, pero luego se dieron cuenta que no podían seguir y que no podían avanzar. Esta es el resultado de las personas que tal vez usan demasiada autoconfianza. No pueden terminar de solucionar muchos de los problemas de la vida. Vamos a seguir analizando. Versículo 7 dice así: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Vamos al versículo 9. Dice así: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Mire, ¿qué es estar fundamentado en el poder de Dios? Es tener un mensaje que es misterioso, que viene del cielo, que es revelado por Dios, que no se le puede ocurrir a ningún hombre. Acá dice que ojo no vio ni que oído oyó. No es la idea de ningún autor. Hay muchos escritores y muy buenos escritores, pero ninguno de ellos puede aportar el mensaje que puede hacer una fe verdaderamente sólida. Dice el versículo 10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Este mensaje, si le llega a un hombre, le llega porque Dios se lo va a mostrar. Es revelado por el Espíritu de Dios. Allí es donde vienen las ideas más geniales que los hombres podemos tener. Cuando el Espíritu ilumina nuestra mente y nuestro panorama se hace mucho más claro, nuestra comprensión se amplía y ahí podemos entender perfectamente el mensaje que Dios tenía. Y por último, el versículo 15 nos dice: en cambio, el espiritual juzga todas las cosas. ¿Quién puede predicar solamente un mensaje que le hace bien a la fe? Una persona que es espiritual. ¿Qué es un espiritual? Es aquel que le da prioridad al espíritu. Por el contrario, el carnal es aquel que le da la prioridad a la carne, a lo que hay en su mente, a lo que hay en su conocimiento, a sus talentos, sus habilidades, sus capacidades. La Biblia dice que el mensaje que va a hacer efecto está revelado por Dios y solamente el espiritual puede juzgar estas cosas. Él tendrá el oído suficiente para escuchar la voz de Dios. Y cuando transmita ese mensaje tendrá un efecto absolutamente poderoso en las vidas de las personas. El mensaje poderoso que alimenta la fe viene del cielo, no es de la tierra. Hay lindas historias escritas en libros, hay buenas novelas, hay lindos relatos, hay hermosas poesías, pero el mensaje que cambia al hombre no es terrenal, es un mensaje celestial, es un misterio que está oculto a la ciencia de los hombres. No lo descubrimos con un microscopio, no lo descubrimos con un telescopio.
no lo podemos descubrir con el método científico. Se descubre por una revelación del Espíritu Santo en el corazón del hombre. Y solo lo puede recibir una persona espiritual, aquel que le prestará atención al Espíritu Santo, aquel que escuchará y dispondrá su oído para oír la voz de Dios. Este capítulo maravilloso, el capítulo 2 de Primera de Corintios, nos explica cómo es el mensaje basado en el poder de Dios. Así que para tener una fe sólida, acuérdese de esto, para tener una fe sólida, debemos de evitar las ideologías. Hoy estamos llenos de ideologías por todos lados. Ideologías son pensamientos humanos, son cosas que los hombres queremos enseñar acerca de lo que nos parece correcto. Esas son las ideologías. De ideologías estamos llenos por todos lados. Pero las ideologías humanas son todas tendenciosas. Todas quieren llevarnos hacia un lugar. Todas quieren conducirnos hacia algún puerto que tendrá que ver con las intenciones del ideólogo o con el grupo que enseña aquella tendencia. Prestemos atención a aquellos que sí pueden filtrar las ideologías. Porque esto es muy importante. Aquellos que las pueden filtrar, que pueden filtrar el pensamiento humano, que pueden inclusive dejar muchas veces de lado la lógica y darle la libertad al Espíritu Santo para que el mensaje pueda llegar al alma humana, que es un área esencialmente espiritual. Pablo llegó a los Corintios con este mensaje. No con un mensaje fundado en la sabiduría humana, sino con un mensaje fundamentado en el poder de Dios. Que siempre nuestro oído esté atento a escuchar el mensaje fundamentado en el poder de Dios. ¿Oramos juntos? ¿Qué le parece? Cierre sus ojos. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor, te agradecemos por el mensaje celestial, el mensaje que tú envías del cielo a través de la revelación del Espíritu Santo. Pido, Dios, que siempre seamos personas espirituales, sensibles a tu voz. Señor, para escucharte primero y luego para hablar lo que tú dices. Solamente una fe sólida se podrá sostener cuando podamos filtrar todas nuestras ideologías y dejemos la esencia de la revelación de Dios. Padre, bendice nuestros oídos para poder oírte a ti y nuestras bocas para poder hablar lo que tú quieres. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Que Dios te bendiga, que tengas una fe sólida, escuchando acerca del poder de Dios.